buenas tardes a todos y a todas. Esta es la grabación de la sesión del 28 de julio del 2020 correspondiente a sociales, estrategia de aprende en casa. La sesión de hoy es con base a los pisos térmicos, es la segunda parte de la guía de la que ustedes tienen plazo de 3 semanas para hacerla. Tuvieron la semana pasada en la que la socializamos y pues para que ustedes no les quede ese trabajo tan extenso, yo se las divido en 2 partes. Es decir, lo que yo explique ahorita, ustedes me lo tendrían que entregar la siguiente semana. Los objetivos de esta clase es que ustedes identifiquen la diversidad de climas determinados por la posición geográfica de Colombia. Vamos a aprender cómo esa posición geográfica determina estos climas y cómo esos climas también afectan la producción y la economía del país, por medio de actividades de diálogo y exploración de experiencias cercanas con sus familias. El clima de Colombia está determinado por la posición geográfica que ocupa en el mundo, ¿sí? Entonces, cabe aclarar que Colombia está ubicado en el continente de América. América se extiende por todo este territorio que estoy señalando en la pantalla. América no es solo Norteamérica, que nos han, en el lenguaje se usa mucho que ellos son americanos. Realmente americanos somos todas las personas que vivimos en este territorio, desde Estados Unidos, de la parte de Alaska, hasta la parte de abajo de Argentina. Lo que pasa es que América se divide en 3 partes: América del Norte, América Central y América del Sur. Las personas latinoamericanas somos las personas que vivimos después de México y son todas las que somos, pues, que nuestro lenguaje viene del latín, por eso dicen que somos latinoamericanos o hispanohablantes, a excepción de Brasil, que está aquí ubicado, que ellos utilizan el portugués como lengua oficial. El clima en Colombia, aquí tengo una presentación, está determinado, como ya les decía, por esa posición geográfica, es decir, Colombia está ubicado en la mitad, en una franja que se llama la franja del Ecuador o la zona tropical. Entonces el Ecuador pasa casi por todo nuestro territorio. Entonces a esta parte de la tierra el sol le llega constantemente, es decir, no es que por temporadas tengamos sol o que tengamos estaciones. Las estaciones son propias de estas zonas amarillas, ¿sí? Y de estas zonas frías. Entonces todo esto que está señalado con amarillo, aquí es donde hay estaciones: invierno, otoño, verano y primavera. Nosotros aquí nos regimos es por la cercanía o la altitud al nivel del mar, por otros factores como el viento y las precipitaciones, es decir, la cantidad de agua que llega, que llueve o pues que cae en una lluvia. El clima son las características meteorológicas, temperaturas y precipitaciones. La temperatura está medida en grados Celsius o en grados Fahrenheit. En Colombia los medimos en grados Celsius, por eso siempre cuando decimos 18 grados, siempre encontramos una bolita y una C. Y las precipitaciones, que es el nivel de lluvia que cae en las regiones donde estamos. Y el tiempo atmosférico, que se refiere a la situación de la atmósfera durante un periodo corto, un día o menos, es decir, cuando decimos que el día va a estar soleado, va a estar nublado, va a estar lluvioso, ese es el tiempo atmosférico. ¿De qué depende el clima? El clima depende de varios aspectos: la temperatura. Los elementos que definen el clima son la temperatura y las precipitaciones, es decir, según los grados Celsius en nuestro caso, es decir, entre menos pues es más frío, entre más es más caliente. Y el grado de precipitación, es decir, la cantidad de lluvia que cae en una región o en un espacio. Y hay otros factores que modifican el clima, que es la proximidad al mar. Eso hace que el clima sea diferente. La altura,
es decir, que estemos más cerca o más lejos del cielo, pues. Y las corrientes marinas, es decir, nosotros creemos que en Bogotá, por ejemplo, no nos afectan las corrientes marinas, y sí, lo que pasa es que los vientos llegan un poco más suaves, pero pues a las regiones que más les afectan los vientos son a las zonas costeras. Pues aquí hay como una gráfica de cómo se mide el clima. Y el clima colombiano se encuentra en una zona intertropical, por lo tanto todo su clima es tropical o cálido, sí, en general. Pero nosotros tenemos en Colombia la característica que tenemos desde el clima más cálido hasta el clima más frío, ¿sí? Porque ¿qué hace que esto sea tan variado y agradable? Pues porque estamos sobre la línea de Ecuador y sobre sobre el trópico de Capricornio. Esta franja verde es donde estamos nosotros ubicados. Entonces, nuestro clima es muy variado y se caracteriza porque muy cerca de lugares fríos podemos tener lugares muy cálidos y viceversa. También podemos tener lugares muy lluviosos y lugares muy secos. Los climas en Colombia se dividen en el clima de húmedo de selva. Ese clima se caracteriza porque tiene muchas lluvias, llueve mucho. Las temperaturas, sin embargo, son entre 24 y 30 grados, es decir, hace calor, y la vegetación es selvática. Hay muchos árboles grandes y hay vegetación tupida. ¿Dónde encontramos en qué regiones encontramos ese clima? En la costa pacífica, en las selvas del Darién, en la parte del Chocó, en el piedemonte llanero, ¿sí? Y en la selva amazónica. Entonces, cuando uno va a estas regiones, se caracteriza por el famoso bochorno, ¿sí? Hace demasiado calor, ¿sí? Pero también se siente húmedo y se siente húmedo el ambiente. El clima de sabana es seco y tiene temporadas húmedas, es decir, hay unas temporadas que son muy secas y en otras llueve mucho, pero la temperatura también es alta, superior a 24 grados. Hay vegetación de pastos y bosques como segmentados. ¿Dónde vemos eso? En los llanos orientales, cuando uno va bien hacia adentro del llano, ya es mucho más caliente y hay pedacitos que son más áridos y hay otros pedazos que son más frondosas la vegetación. Las sabanas de Córdoba, el Valle del Cauca. Hay otro que es el clima desértico. Nosotros tenemos los desiertos de la Guajira, de la Tatacoa, ¿sí? Y se caracteriza porque hay altas temperaturas, poquitas lluvias, la temperatura superior a 30 grados. También se caracteriza porque hace mucho viento. Entonces allí encontramos a la Guajira, Bichada y Arauca, la parte del cañón del Chicamocha, los desiertos que les mencionaba, los que hay en Villa de Leyva, los que hay en el desierto de la Tatacoa, que hay uno cerca también en Bogotá. Y el clima de montaña varía de acuerdo a la altura, es el clima de pisos térmicos. Generalmente esos pisos térmicos están muy marcados en la región andina. Por eso nosotros, cuando por ejemplo vamos de viaje, no sé, a 2 horas de Bogotá, podemos encontrar un clima húmedo, pero también caliente. Por ejemplo, esa zona que es de San Francisco y toda esa zona, porque varía de acuerdo a la altura, al nivel del mar. Los elementos del clima colombiano, aquí afecta mucho el tema de las precipitaciones. En Colombia llueve muchísimo. Tenemos un periodo anual de lluvias que se supone que es de abril a noviembre, y de diciembre a marzo pues tenemos una temporada seca. Eso varía y ha variado mucho por el cambio climático y fenómenos como el de la niña y el niño. Cuando vemos que el fenómeno del niño es que llueve mucho y el fenómeno de la niña es cuando escasean las lluvias. Las temperaturas, es decir, el grado de calor o el grado de frío que nosotros sentimos,
está diferenciada por los pisos térmicos, que es la actividad que ustedes tienen que hacer. Eso es la altitud a nivel del mar que nosotros tenemos. También los vientos afectan cómo afecta el clima, por ejemplo, en las zonas costeras, en las zonas de sabana, y hay vientos que en su paso pues van afectando el clima. Por ejemplo, en Bogotá, en la temporada de agosto es una temporada de vientos, por eso salimos a elevar cometa, y el viento es más frío, entonces la sensación térmica aumenta el frío en Bogotá porque los vientos son mucho más fuertes. Ese es básicamente el tema del clima, por qué Colombia tiene ese clima. Y por acá entonces ya aquí eso queda como consideraría que queda claro. Entonces aquí les refuerzo, Colombia está aquí, ¿cierto? Esta parte roja, esta zona verde que está aquí es una zona que se llama tropical y por eso tenemos ese clima. Los pisos térmicos son el piso térmico cálido, templado, frío, páramo y las nieves perpetuas. ¿Listo? Entonces, también aquí les tengo una presentación. Entonces, aquí la clase es cómo esos pisos térmicos influyen en cada una de las regiones de Colombia. Eso es un sistema que se crearon para definir la temperatura de una zona. Hay pisos térmicos, como ya les había dicho, el cálido, que es de 24 grados centígrados para arriba, el medio de 17 grados a 24 grados centígrados. Acuérdense que yo les expliqué qué significa grados, esto es grados centígrados. El frío, que es de 12 a 17 grados centígrados, que es la zona en donde nosotros vivimos actualmente. Bogotá está en ese piso térmico. Páramo, de 6 grados a 12 grados, y el glaciar, que es menos de 6 grados centígrados. ¿Cuál es la clasificación? El cálido comprende las zonas localizadas entre 0 y 1000 metros a la altura del mar. ¿En dónde se encuentra ese? En las llanuras costeras del Pacífico, del Caribe. También las podemos encontrar en las llanuras del Orinoco y del Amazonas. Y como les decía, 24 grados. No necesariamente están al lado del mar, están al nivel del mar, es decir, su altura está al nivel del mar. Es el caso, por ejemplo, de municipios como Girardot, que están al nivel del mar, pero no tienen mar, tienen río, ¿sí? Y hace tanto calor en esos espacios. El templado medio comprende todas las áreas ubicadas entre los 1000 y 2000 metros de altura sobre el nivel del mar. Son zonas muy agradables para vivir, para pasarla. Entonces, cuando vamos de paseo a La Mesa, a Napoima, a esos lugares, tienen este clima, que es como cálido, pero no ese sol ni ese calor picante o bochornoso. Este piso térmico cubre 114.000 kilómetros cuadrados. Eso se ubica en zonas bajas de montañas y presentan temperaturas entre 17 y 24 grados centígrados. Todas esas zonas que están cerquita de Bogotá, de La Mesa, Villeta, todos esos son de este clima. Fusagasugá. Frío es las zonas localizadas entre 2000 y 3000 metros de altura sobre el nivel del mar. En este piso térmico a las personas ya les falta un poquito más el aire. Por eso es que las personas que viven en la costa o vienen de otros países, cuando llegan a Bogotá les da una cosa que se llama soroche, que es un dolor de cabeza como si se les fuera a explotar, y les da mareo y dolor de oído. Eso es porque las personas no están acostumbradas a la altura de Bogotá. Entonces, cuando estamos a una altura más superior, requerimos más capacidad pulmonar para respirar.
Temperaturas entre 12 y 17 grados, esa es la temperatura promedio de Bogotá. Muchos me van a decir, profe, pero en Bogotá hace a veces 24 grados de calor. Sí, pero eso es determinado por el calentamiento global. Esto es la normalidad. Si usted sale a las 5 de la tarde, más o menos este es el clima, entre 12 y 17 grados. A veces puede bajar o a veces puede subir, pero eso también tiene que ver con todo el tema de la contaminación. Esto está ubicado en las partes altas de las montañas. Nosotros estamos ubicados como en un huequito dentro de una montaña. Entonces estamos muy altos y, por ejemplo, Monserrate es todavía más alto que Bogotá. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta este aspecto. El páramo ya es muchísimo más alto, ¿sí? Presenta alturas entre 3.000 y 4.000 metros de altura. A estos espacios, cuando uno va, tiene que ir con cierta adaptación física porque la presión atmosférica es muy alta. Se caracteriza ¿por qué? Porque tiene mucha vegetación, hace mucho frío y hay estos vegetales que se llaman frailejones, que ellos tienen como una capita como de musgo, como unos pelitos. Eso lo permite guardar el agua y hay pues fauna propia de estos espacios. Presentan temperaturas entre 0 y 12 grados. Aquí cerquita de Bogotá hay un páramo, que es el páramo de Sumapaz, que es el páramo más grande del mundo, y ahí hace muchísimo frío. Las nieves perpetuas también tenemos este piso térmico, son alturas de 4.000 metros de altura. A estos espacios también toca ir muy preparado, hace muchísimo frío. Y pues se caracteriza ¿por qué? Porque casi no tiene vegetación, casi no tiene fauna, hace mucho frío y pues casi no habitan personas allí por el frío que hace. Estas zonas se caracterizan, como les digo, por temperaturas bajas, lluvias escasas, fuentes helados y nevadas frecuentes. No quiere decir que como hace viento y neva, llueva. Entonces, estos son los cultivos de cada piso térmico. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en su actividad. Entonces, por ejemplo, en el clima cálido se da mucho las frutas, ¿no? El plátano, la naranja, la caña de azúcar, el coco y otros, el cacao, y se dan otros cultivos como el del algodón, el maíz y la yuca. ¿Por qué? Porque el clima lo permite. Es decir, si yo siembro una yuca aquí en Bogotá, de pronto se me dé, ¿sí? Pero no me va a salir igual que la yuca del clima cálido, porque tiene una riqueza particular ese clima. ¿Listo? El templado, se da mucho la guadua, la piña, el café. Entonces todo el eje cafetero es de clima templado. El aguacate, la papaya, todas esas zonas son muy propicias para los cultivos. ¿Por qué? Porque tienen una temperatura perfecta. El frío, que es en el que estamos, es propicio para el eucalipto, por eso aquí hay hartos árboles de eucalipto, la papa, la curuba, que es un cultivo endémico indígena, el trigo, el maíz, la uyama, el frijol, la uchuva. Esta mañana en Profe en tu Casa mostraban que las hortalizas también, por ejemplo, se dan mucho aquí. Hay otros, por ejemplo, un aguacate también. Cabe la posibilidad que crezca el aguacate, pero no le va a crecer igual que un aguacate en clima caliente. El páramo tiene esta vegetación que es el frailejón, como yo les decía, tienen aquí como unos vellitos, esas hojitas tienen unos vellos particulares y eso permite que ellos conserven el agua, también los musgos que hay encima de las piedras. Y las nieves perpetuas, pues no se puede cultivar nada por las bajas temperaturas que representan en esta área, son áreas protegidas. Los páramos y las nieves perpetuas no son tierra para cultivo, a pesar que los campesinos cogen muchas partes de páramo y lo utilizan para cultivos, por ejemplo, de papa. No son porque son suelos muy delicados y climas y ecosistemas muy frágiles.
estas son como las conclusiones. Recordar que esos son los pisos térmicos: cálido, templado, frío, páramo, nieves perpetuas, que dependiendo del piso térmico hay diferentes tipos de cultivo y dependiendo de para dónde vayamos, qué piso térmico vayamos, pues cambia nuestra vestimenta o nuestra forma de vestirnos. Es diferente si vamos a la Guajira, si vamos a la costa, que si vamos a un nevado. Entonces, ¿cuál es la actividad que ustedes tienen que hacer? Tienen que hacerme una maqueta con material reciclado de manera creativa. La pueden hacer con plastilina, con arcilla, con alimentos que ustedes tengan en su casa, con cartón, con cajas, con cubetas de huevos. Pueden usar juguetes y acompañarlo de un audio donde nos explique qué es un piso térmico, cuál es el clima de cada piso térmico, las características de ese piso térmico y los productos que se producen en ese piso térmico. En la exposición no me pueden decir que, por ejemplo, en el clima cálido se da la lechuga, ¿sí? Porque es una hortaliza que requiere mucha agua. Ustedes pues se los dejo a su creatividad. A pesar de eso, pues yo les dejé aquí y en la guía unos ejemplos. Este está hecho con plastilina y como con unos muñequitos de pesebre. Hay otro que está hecho con recortes. Aquí hay otros también hechos como con los muñequitos del pesebre y con cositas de barro hechas con barro sobre una superficie, utilizando como cajas y cajas de huevos. En cuanto a la retroalimentación de la evaluación, ustedes tuvieron 8 días para hacer esa evaluación. Ayer se venció el último plazo y voy a retroalimentar estos puntos. Eran 10 puntos, cada punto vale 0.5, entonces al multiplicarlo por 10 nos da 5. Entonces, en esta primera pregunta, ¿cuáles son las regiones naturales de Colombia? La respuesta era la andina, amazónica, orinoquía, pacífica y caribe. La primera opción no era, porque aquí tienen una región que se llama costeña y no hay regiones costeñas. Aquí está la opción de costeños, cachacos, paisas e indígenas. Esos son grupos culturales, no regiones naturales. Y en el último caso, pues la andina y la pacífica son solo 2 y nosotros tenemos 5 regiones. Bogotá, la ciudad donde vivimos, está ubicada en la región andina. Y ustedes deben saber eso porque estamos ubicados en toda la mitad. Nosotros no tenemos selva cerca para que sea la Amazonía, ni tenemos costas. Bogotá no tiene mar, entonces no podemos ser ni la Atlántica ni la Pacífica. Este punto de aquí era un dilema moral. Ustedes tenían, independiente de la respuesta, no había una respuesta correcta o incorrecta, pero me tenían que decir el porqué de esa respuesta. Entonces muchos me pusieron sí y otros no, y esa respuesta no la valí, porque pues la idea es que usted argumente. La siguiente pregunta es: un grupo étnico es aquel que se diferencia en el conjunto de la sociedad nacional por prácticas socioculturales, las cuales pueden ser visibles a través de sus costumbres y tradiciones. En Colombia, los grupos étnicos, ¿qué quiere decir? Que ellos tienen unas características particulares. Los de Colombia tienen un dialecto, tienen como unas regiones, tienen unas costumbres diferentes a las costumbres pues mestizas. Entonces, esos son ¿quiénes? Los roms, que son los gitanos, los raizales, que son los que viven en San Andrés, los afrodescendientes, que son todas las personas de raza negra, afros, y los indígenas, los descendientes directos de los indígenas, de cualquier grupo indígena, que todavía conservan sus costumbres, que viven en un resguardo, que de pronto viven con sus costumbres sin la intervención de los mestizos. Los mestizos somos los que somos mezcla, ¿no? La raza colombiana se caracteriza por sus profundos procesos de mestizaje. Una de las mezclas surgió del cruce de la raza indígena con la negra. A este grupo se le llaman zambos, chicos, no mulatos. Los mulatos es el cruce o la combinación entre los negros y los blancos. Los indígenas no son una mezcla, ellos son una raza
ellos son los grupos originarios de América, y los mestizos, que somos la combinación entre el blanco y el indígena. La siguiente pregunta es: el grupo indígena con más presencia en la región andina y Bogotá fueron los muiscas, no los caribes, porque los caribes son de la región Caribe. Los quimbayas, ¿se acuerdan que había un mapita? Los quimbayas son del eje cafetero, y los zenúes son de la región del Sinú, de Sincelejo y de toda esa parte, que muchos de ustedes me lo expusieron. Colombia, siguiente pregunta: Colombia tiene gran variedad en el relieve. Una de sus características es que tiene ¿qué? Colombia tiene, la característica es que tiene 3 cordilleras, una central, una occidental y una oriental. Eso determina casi todo nuestro paisaje. Nosotros sí tenemos terreno plano, pero no tenemos solo terreno plano. 2 cordilleras, tenemos 3, y una cordillera, que es la cordillera de los Andes, no, porque de los Andes se desprenden nuestras 3 cordilleras. La siguiente pregunta es sobre los páramos, que yo les he recalcado mucho sobre su importancia. Son parte vital del relieve colombiano y debemos protegerlos, ya que son fuente principal de agua dulce. Esta es la principal. De allí surge el agua dulce, por ejemplo, casi toda el agua dulce de Bogotá. ¿Listo? No podemos explotar sus recursos, porque efectivamente los recursos naturales se acaban, y los páramos son ecosistemas muy frágiles. Casi no tiene animales, sí tiene una fauna, pero no es porque tenga mucho animal, y tampoco, sí que menos esta, que dijeron que podemos explotar sus minerales y no ocurre nada. Estas son zonas en las que no se debe hacer minería. ¿Por qué? Porque son suelos frágiles, son ecosistemas frágiles, y la minería suele acabar esos ecosistemas. La siguiente es: Colombia es un país privilegiado en Sudamérica, ya que es el único, esta es la clave, la palabra único, que tiene islas. No, hay muchos países de Sudamérica que tienen islas. Playas, también hay muchos que tienen playas. Selvas, también hay muchos que tienen selvas. 2 océanos. Colombia es el único país de Sudamérica que tiene 2 océanos. Y los desiertos se caracterizan son secos, cálidos y con pocas precipitaciones. Hubo chicos que me pusieron que eran planos. Los desiertos no son planos, no son fríos, y tampoco están entre montañas. ¿Listo? Lo que están entre las montañas son los valles. Entonces esa es la retroalimentación para quienes tenían dudas sobre cuáles eran las respuestas correctas. El reto de Profe en tu Casa es que ustedes hoy vieron un programa sobre huertas urbanas, más o menos lo que yo estoy haciendo aquí en la casa, y eso va encaminado a que ustedes reconozcan que, por ejemplo, en nuestro piso térmico se puede cultivar ciertos productos. Ella nos decía, no se pueden cultivar, por ejemplo, las naranjas, porque él requiere de un clima más cálido, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a hacer es que van a buscar una receta familiar con frutas y verduras que más les gusta. Nos van a mostrar esa receta y escrita también con un dibujo. Para esta semana, es decir, el día de hoy, ustedes debían entregar de la página 58 a 61 el libro Colombianito. Esto tenían que leerlo y hacer un friso. Tercero, completar el mapa conceptual en el cuaderno. Eso, exagerando, se demora media hora. Lo otro era consultar con sus papás a qué actividad económica se dedicaban. Entonces, mi papá es mensajero, mi mamá es enfermera, mi mamá es odontóloga, mi papá es arquitecto. ¿Cuál es la labor que ellos desempeñan? Construye casas, pinta uñas, en fin. ¿Y a qué sector económico pertenece? Si mi papá se dedica al campo, pues es a la agricultura, es del sector primario. Si se dedica a vender objetos en un almacén, se dedica al sector terciario. Si trabaja en una fábrica haciendo zapatos, está en el sector secundario. También tenían que escribir cuáles son los productos y actividades económicas propias de las regiones de sus papás. Entonces, si mi papá es de la costa,
pues allá se da, por ejemplo, mucho el plátano, se va el ñame, se da el ganado, se cultivan mandarinas, naranjas, ¿sí? Palma. Pero si mi papá o mi mamá es del centro de Colombia, de Boyacá, pues los cultivos son diferentes y las actividades económicas son diferentes. Y tenían que consultar las actividades económicas que afectaran el medio ambiente. ¿Cómo se puede evitar? Entonces, la minería ilegal, la minería en los páramos, la pesca, con dinamita, las pescas con de pronto que no respetan el equilibrio natural, y las tenían que escribir en su cuaderno. Y en el libro colombianito tenían que hacer un mapa de las regiones económico, por favor, ese mapa con colores y las convenciones claras. ¿Listo? Eso es todo por el día de hoy. También se premiaron a los chicos que participaron en el concurso de dibujo. Premiamos a Renzo con este dibujo, a Diego Sanabria, a Alejandro Calderón, a Tatiana Velandia y a Juan Andrés Trujillo. ¿Listo? Entonces esa fue la actividad. Ya la otra semana nosotros no pongo actividad, sino es el espacio para que ustedes entreguen sus trabajos y se pongan al día. Un abrazo, mañana nos vemos a las 3:30 de la tarde.